Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio según San Juan que hemos escuchado hoy y esos últimos días tiene un término el cual ha sido estudiado por muchos especialistas en la Sagrada Escritura, que los padres de la Iglesia también dieron mucho para reflexionar por medio de escritos, ¿no? Y este término en español, ¿no?, es ver. De allí se derivan otras formas, ¿no?, como también la visión, ¿no?, que se encuentra, me refiero en este contexto del Evangelio. También se puede hablar de la mirada, que a veces también se traduce así en el Evangelio de Juan, ¿no?, el mirar, el ver, y que también de alguna manera está relacionada, me refiero a esta palabra, con toda la Sagrada Escritura, ¿no? Si uno ve también en el Apocalipsis, también se habla de las visiones, del ver, del mirar, del contemplar, ¿no? Y hoy ocurre que Jesús dice que aquel que es rebelde contra el Hijo no podrá ver, mirar la vida eterna, ¿no? ¿Por qué es que San Juan repite tanto este término? Si ustedes alguna vez estudian el Evangelio de Juan, una de las cosas primeritas que les van a enseñar es estos verbos importantes del Evangelio, y de entre ellos el más repetido y el que tiene una profundidad que hasta ahora nadie ha podido todavía alcanzarla o descifrarla y poder comunicarla convenientemente, es justamente esta palabra o este término, ¿no?, del cual digo se derivan muchos otros: el ver, el mirar, ¿no? Y el día de hoy podemos reflexionar sobre él, puesto que si estuvieron atentos en la octava de Pascua, por ejemplo, que fue la semana pasada, ¿no?, en los textos del Evangelio de Juan, que fueron el domingo, el lunes, fue también el día viernes, luego se repitió otra vez el día sábado, me parece, ¿no? Y entonces todos esos días se estaban hablando acerca de las apariciones de Jesús, y cuando el Evangelio de Juan estaba en la liturgia, siempre se mencionó el ver, el mirar. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando estaba María Magdalena? Dice que ella vio adentro al sepulcro, ¿no? Y entonces sabía que no estaba su Señor. Es interesante que se menciona cada rato, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba María Magdalena, dice que luego vio que estaban unos ángeles. Y luego dice que vio que estaba el jardinero. Y luego dice que regresó a ver a los ángeles porque le dijeron algo. Y luego regresó a ver a Jesús porque Jesús le dijo: ¿por qué estás llorando?, ¿no? Tantas veces. Luego también, si es que vamos a los apóstoles, llega Pedro corriendo al sepulcro y dice el Evangelio, y vio que estaba la túnica acá, que estaba acá el sudario, ¿no? Pero luego cuando habla de Juan dice que él vio y creyó, ¿no? Luego también cuando sale Santo Tomás, ¿no? No el filósofo teólogo, sino el del Evangelio, Santo Tomás, ¿no?, que dice: si yo no veo, no creo, ¿no? Y Jesús luego le dice: tú crees porque has visto, ¿no? Y tantas veces se repite este ver, ¿no? Yo les invitaría a que en estos días de Pascua, si tienen un tiempecito, ¿no?, vayan e intenten descifrar, descubrir, meditar qué significa este ver, ¿no? En el Evangelio de Juan resumámoslo de la siguiente manera: hay tantas formas de ver como personas son capaces de hacerlo, ¿no? Y entonces María Magdalena tenía unas etapas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos narra que fue cuando todavía era oscuro, y en la oscuridad de su situación también, porque Jesús había muerto. Ella estaba en esta tiniebla, ¿no? Su mirada era de tiniebla. Tanto así que luego fue corriendo desesperada a comunicar que el Señor ya no estaba allí, que se habían robado su cuerpo. ¿Hasta qué punto llegaba su mirada? Que entonces entendía que a Jesús se lo habían llevado, no que había resucitado. ¿Qué tipo de mirada tenía allí María Magdalena? Pero luego, después de un proceso, cuando es capaz de mirar otra vez hacia el sepulcro,
cuando regresa otra vez, ¿no? Y siempre lo hace corriendo, es decir, que estaba llevada por el amor, ¿no? Y entonces llega allí, mira a los ángeles otra vez, y un poquito se comienza a esclarecer su visión, hasta que al final por fin escucha la voz de su maestro, y entonces pudo ver, y lo reconoció. Él es mi Rabuní, mi Señor, mi Maestro, ¿no? Y así, si vemos a Pedro, también tiene su proceso. Si vemos a Juan, y podríamos ir como contando y descubriendo cómo era el proceso de cada uno de ellos y su visión, su mirada, ¿no? El día de hoy, para volver al Evangelio, que nos toca el día de hoy, ¿no? Tenemos que mencionar que Jesucristo también habla de otra mirada, de otro ver, de otra visión. Ya no se está refiriendo a la visión aquí en la tierra. De ella podríamos hablar otro día, ¿no? Sino que se está refiriendo a la visión que está en el cielo. No verán la vida eterna. Y de esto justamente ha hablado mucho Santo Tomás de Aquino. Ahora sí, el filósofo, teólogo, ¿no? Santo Tomás de Aquino hablaba de la visión beatífica. Aquella visión que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces aquí podemos ya relacionar este término visión con el pecado. Mientras más grande es el pecado del ser humano, y mientras más vive el ser humano en este pecado, la visión se reduce. Uno puede tener ojos impresionantes, ojos biónicos, para ver muchas cosas, pero para ver las cosas espirituales está ciego. Esta visión de la cual habla Santo Tomás de Aquino, refiriéndose al cielo, es justamente esto, la capacidad de ver a Dios. Eso lo harán todos los santos. Si ustedes van al cielo, un día podrán entonces ver a Dios. ¿Y cómo se llama eso? La visión beatífica. Si comparamos esta visión con la visión que tenemos aquí en la tierra, también espiritual me refiero, obviamente la visión beatífica es mucho más elevada porque podemos ver por fin, digamos así, entre comillas, cara a cara a Dios. En cambio, la visión que tenemos aquí, no todavía beatífica, pero que está beatificándose, es decir, santificándose, se da también en la medida en que nosotros vamos saliendo del pecado, porque lo que decía San Juan de la Cruz era que justamente el pecado es lo que ciega al alma y no le permite ver, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice que esta visión no es una visión, digamos así, de nuestros órganos, sino que esta visión se da en el alma. Y como el alma es intelectual, ¿no? Es racional, el entendimiento que tenemos de las situaciones, si hablamos de la tierra, pero mucho más, el entendimiento que tenemos de Dios. Ahora imagínate ya en el cielo, el entendimiento que tendremos en el cielo de Dios, eso es la visión, ¿no? Es decir, que aun cuando decimos visión, nos estamos refiriendo concretamente a la capacidad de entender, de descubrir, de conocer a Dios mismo. Y Santo Tomás de Aquino y otros filósofos dicen también obviamente teólogos, ¿no? Hablan de que este conocimiento, esta experiencia de la fe, no se da solamente a nivel intelectual, sino también a nivel afectivo, porque el alma tiene también voluntad. Aquí viene, ¿no? Inteligencia y voluntad. La memoria se encuadra en otro aspecto, ¿no? Pero por ahora, inteligencia y voluntad, que son dos potencias del alma. En esas dos potencias, el ser humano, mientras más va santificándose, beatificándose, entonces le capacitan ellas para poder mirar más profundamente las cosas de fe, a tal punto que en el cielo podrá ver a Dios, ¿no? Y entonces, esta primera forma es intelectual. ¿Y qué significa esto para ir un poquito aterrizando, queridos hermanos, y que no quede todo así como, padre, ¿qué está hablando? No entiendo mucho, sino para entenderlo ya más concretamente. Cuando se refiere a esta experiencia, a este conocimiento intelectual, que ya tiene algo de visión, pero no plena, ¿no? Aquí en la tierra, se refiere justamente al conocer, al saber de Dios. Eso tiene que ver justamente con las palabras de San Pablo.
A nosotros la fe se nos ha dado por la predicación de alguien más. Nosotros solitos no hemos creído, sino que alguien tuvo que habernos dicho algo, contado de Dios, y luego nosotros haber dado el paso. Ese conocimiento es justamente lo que capacita a el alma para deleitarse en Dios intelectualmente. Por ejemplo, tú dices, qué hermoso es Dios. Dios me ama. Dios me ha perdonado. Dios hizo este milagro. ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo lo entiendes? Por medio de tu razón. Es la parte intelectual que tienes. Y eso está conectado justamente con la parte intelectual del alma, ¿no? Y entonces, mientras más descubres a Dios y más conoces, lo vas de alguna manera viendo, ¿no? Es como si vas descubriendo que Él está realizando cosas aquí en la tierra, ¿no? Esa es una primera forma de experiencia de este ver, ¿no? Ya estoy viendo algo sobre Dios, ¿no? Pero también hay otra forma, porque no podemos encerrarnos solamente en decir, es que tengo que leer muchos libros y leer y leer y leer y a ver qué más hay, ¿no? Porque hay personas que saben conceptos y se quedan solamente con los conceptos, pero eso no es suficiente para llegar a una visión mejor. Y la otra parte de experiencia es la parte que decía, ¿no? La parte afectiva, es decir, de la voluntad. ¿Y qué es esto? Es el amor. Es ya no tanto tener que pensarlo y cavilarlo y reflexionarlo, sino que es una experiencia que se da en la parte afectiva, ¿no? Es decir, siento que amo a Dios. Y más que eso también luego, hay una fuerza dentro de mí que me mueve a orar más. ¿Por qué? Es que le amo, tengo que hacerlo. ¿Pero por qué vas a misa? Es que le amo, tengo que hacerlo. Podría dar muchas otras razones, pero también hay la razón del amor. Es la experiencia. Es que cuando estoy con Dios, mi vida es distinta. Y por eso ya no quiero apartarme de Él, ¿no? Entonces hay estas dos formas, ¿no? La intelectual o la intelectiva y también la afectiva. Y por medio de esta purificación o de este, digamos así, de esta profundización o una especie de desarrollo, creo que es mejor el término así, el desarrollo de estas capacidades que tenemos, intelectual, afectiva, en relación a Dios, mientras más la desarrollemos, entonces vamos a comenzar a ver mejor a Dios. Repito, obviamente aquí en la tierra de una forma muy limitada, pero mientras más lo vayamos haciendo, seremos capaces realmente de ver a Dios. Obviamente, no plenamente, pero seremos capaces ya de descubrirlo aquí, muchas veces. Y entonces, aquel que va gustando ya de esta visión, en él se cumplirá las palabras de Jesús. En él, entonces, se dará esta visión beatífica, la cual no tienen los condenados. ¿Por qué? Porque si aquí en la tierra no se estaban ejercitando para ver, ¿qué pueden ir a hacer al cielo? ¿Qué pueden ir a hacer al cielo? Nada. Si nunca se ejercitaron, nunca quisieron. En cambio tú y yo tenemos que profundizar esto. Señor, quiero ver, ¿no? Señor, yo quiero un día también ver la vida eterna. ¿Te imaginas? Uno puede decir, yo veo a las personas, veo animales, veo cosas, pero decir, veo la vida, ¿no? ¿Qué es esto? Veo la vida, y no solamente la vida, sino la vida eterna. ¿Cómo se ve esto? Pues se ve con el alma. Y comienza hoy, justamente, este desarrollo y esta purificación y santificación de nuestra capacidad de ver. ¿Y cómo se da? Como resumen, digámoslo así, se da por medio de la purificación de nuestras dos potencias del alma, la voluntad y el entendimiento. Es decir, un conocimiento, una mirada a Dios desde nuestra inteligencia, pero también desde nuestro amor, desde nuestra esfera afectiva. Y esto hace que uno vaya profundizando esto y pueda ver a Dios. Por último, solamente doy una advertencia. Hay personas que a veces leen mucho, ¿no? Y se quedan solamente en la parte intelectual. Y la parte afectiva está como un poco ahí tambaleando y a veces va muy mal, ¿no? Solamente sé de Dios, pero la parte afectiva se va hundiendo. Y para ellos entonces hay que reforzar más esta otra parte, quizá dejar de leer un poco y comenzar a orar
y comenzar más bien a profundizar lo que ya has sabido. Porque hay personas que saben, por ejemplo, ya que mencionaba las potencias del alma, que yo pregunte, ¿cuáles son las potencias del alma? Y alguien dice, yo sé, 3. ¿Cuáles son? Y él dice, inteligencia, voluntad y memoria. Y se queda solamente con eso toda su vida, 3, 4, 5 años, solamente con ese concepto. Pero la pregunta es, ¿has profundizado eso? ¿Sabes qué realmente significa? ¿Te ha movido a amar más ese conocimiento que tienes? Porque si solamente se queda en conocimiento y no en amor, pues estamos muy lejos realmente de lo que se procura con todo ello. Y por otro lado hay personas que, por acentuar tanto la parte afectiva, se quedan solamente luego en el sentimentalismo. Y entonces, bueno, yo creo y yo amo a Jesucito y todo bonito, bonito, pero nunca se forman. Y entonces, en su intención quizá noble de amar a Dios, cometen tantísimos errores, porque no tienen sabiduría, no tienen conocimiento de Dios para entonces saber dirigir sus pasos. Su voluntad, su ánimo está pronto, ¿no? Yo quiero amar a Dios y quiero hacer, sí, qué bonito, vamos a hacer eso de acá. Pero como sus pies no saben para dónde dirigirse, se pueden dirigir enrumbándose mal y pueden caerse y tropezarse horrible. ¿Por qué? Porque las dos cosas tienen que ir de la mano, siempre y cuando uno tenga, claro está, ¿no?, un orden en esto y una capacidad también para hacerlo. Vamos a pedir entonces a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos conceda la gracia de poder experimentar ya desde aquí esta visión de Dios y anhelar un día por fin ver la vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo se puede explicar eso? Ver la vida eterna. ¡Wow! Eso lo sabremos cuando llegue en nosotros la resurrección. A ella se lo pedimos. Que así sea.